A quienes nos visitan hoy, muy cordialmente, una bienvenida en el nombre del Señor. Esta es su casa. Es un privilegio para nosotros tenerles entre nosotros, la verdad. Sentimos que Dios nos respalda enormemente y nos bendice tanto cuando estamos cada vez teniendo más y más personas que nos visitan. Pero vamos a abrir las Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a leer una porción de cada uno de esos capítulos. Para quienes no están informados, Segunda de Corintios es una carta que Pablo escribió a los habitantes de Corinto, una ciudad que existe todavía hoy. Estamos hablando de una carta de 2000 años. Y Pablo escribió esta carta a una iglesia muy amada para él, una iglesia con características muy interesantes en cuanto a cómo se formó, en cuanto a cómo fue bendecida extraordinariamente por el Señor. Así que esos dos capítulos son muy importantes en el tema que nos ocupará esta mañana, y esta mañana vamos a hablar de la generosidad, un valor esencial para nuestro país y una prueba fundamental de la fe. Segunda de Corintios capítulo 8, en las Biblias que usamos aquí, no las dejen ahí, están para ser usadas en la congregación. Esta Biblia azul que disponemos acá, y ahí es la página 725 y 726, porque nos encanta que usted mismo lea el texto y vaya haciendo su análisis y el Espíritu Santo le vaya hablando. De verdad que para nosotros el estudio de la Biblia, por eso tenemos la escuela bíblica los jueves, porque cada uno aprenda a pescar, ¿no? Mi trabajo es facilitar eso, y mi gran deseo es no solo enseñar y exponer las Sagradas Escrituras, sino enseñarles a ustedes cómo estudiar apropiadamente las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5 leeremos y después saltaremos, creo que vamos a ver 3 versos más y después saltaremos al 9, 6 en adelante. Segunda de Corintios 8, 1, página 725, dice así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esos santos que se refieren ahí es la iglesia de Jerusalén, que estaba viviendo una hambruna. Ellos no los conocían presencialmente, pero habían escuchado por Pablo, y Pablo está recolectando un donativo especial para ellos. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Más adelante voy a mencionar un texto clave en esta lectura, que es el verso 9. Leámoslo también. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Una presentación extraordinaria del Evangelio, ese verso 9. Y ahora vamos a saltar capítulo 9, verso 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, el recibir esta demostración de servicio, ellos
alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Señor, gracias te damos porque hoy nos convocas a pensar en este valor y este mandamiento esencial para la fe, que es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Queremos orar primero pensando en este texto que nos toca la memoria. Y mientras vamos orando, te pido que por favor pienses en personas que Dios ha puesto en tu vida a lo largo de los años y que han sido personas generosas. Familiares, profesores, amigos, colegas, pastores, iglesias, que han sido generosos contigo. Generosos en tiempo, en recursos, en oportunidades. Dale gracias al Señor por personas generosas que te han modelado este principio esencial del Evangelio, que cualquiera que llega a la fe es liberado de su egocentrismo y aprende a dar. Y aprende a verse como un canal de bendición allí donde está. Yo te doy gracias, Señor, por los misioneros que en los años 60 vinieron a traer el Evangelio a esta ciudad y tocaron mi familia y se desvivieron, sufrieron, fueron apedreados, rechazados, vivieron pobrezas y dificultades para que se pudiera establecer la iglesia bautista en esta ciudad. Y cada uno demos gracias al Señor. La segunda dimensión de oración, mientras nos preparamos, es la dimensión ya no de la memoria, sino del corazón. Con la pregunta, ¿soy yo generoso? ¿Doy de acuerdo a lo que recibo? ¿Vivo orgullo por cosas que doy y me siento que yo soy una fuente o me siento que yo soy un canal de bendición? Tócanos así, Espíritu Santo, la memoria y el corazón al leer esos textos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. Cuando yo enseño a estudiantes a estudiar la Biblia, yo casi siempre les digo que deben buscar en los textos cuál es la preocupación del autor sagrado, que le impulsó a escribir ese texto. En ese sentido, este texto es muy fácil, porque en el verso 16 uno capta o empieza a captar dónde está la preocupación de Pablo. Leamos el verso 16. Gracias a Dios, dice Pablo, que puso en el corazón de Tito, un compañero de viaje, de ministerio, la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Pablo está preocupado por los corintios. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo de los corintios? Uno podría decir básicamente leyendo estos textos que Pablo está preocupado porque la fe se ha vuelto entusiasmo, porque la fe se ha vuelto momento, experiencia cultica o religiosa, pasajera. La fe que no toca el bolsillo, la fe que no lleva a sacrificio, la fe que no lleva más allá de lo conveniente o lo cómodo. Pero si uno visita el verso número 5 del capítulo 9, entiende un poquito más la preocupación de Pablo. Y la preocupación de Pablo, verso 5, capítulo 9, parte B: entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Ahí llega uno más al corazón de Pablo. ¿Cuál era la preocupación? ¿Qué originó este texto? Y lo originó la preocupación de Pablo con la tacañería. Entonces, a modo de introducción, quiero pedirles que me ayuden. Con la persona que está a su lado, pregunte: ¿qué es la tacañería? Y no me vaya a decir que es una cañería taqueada. Eso podría ser un buen el ejemplo de lo que... Pero
¿Qué es la tacañería para usted? ¿Ok? ¿Y cómo detecta uno un tacaño? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo se hace evidente un tacaño? Entonces, ¿qué es y cómo se muestra la tacañería? Converse con la persona a su lado, porque el tema le va a parecer importante. Tal vez le interesa también ver qué sinónimos usamos en nuestra cultura para hablar de tacañería. Bien, antes de que me digan algunas palabras, yo quiero preguntarle a los sordos cómo se dice tacaño o tacañería en lenguaje de señas. A ver, ¿cómo se dice? Ea. Facilito. Así que si quiere presentarse ahorita, usted puede decir. Porque una cosa que vamos a aprender esta mañana es que la verdad todos tenemos ese pecado de la tacañería. Pero ayúdenme, ¿qué es tacañería? Díganme. Que le duele dar. Interesante esa descripción. ¿Qué más? Más amarrado que el lapicero de banco. Y cada vez los amarran más, ¿no? Yo creo que le van a poner hasta a un vigilante para que no se los lleven. Bien. Hay algo peor, no da ni para sí mismo. No da ni para sí mismo. Bueno, hay otra palabra por ahí muy coloquial para el tacaño, que empieza por che, como la del Chapulín. Achapado o chichipato. De hecho, me provocó ponerle ese nombre a la prédica, porque yo pensaba ponerle a la prédica el título Un cristiano no es tacaño, pero ya me parece que debería decir un cristiano no es chichipato. Bien. Hermanos y hermanas, del texto de hoy nos acusa a todos de la tacañería. Pero por encima de eso, el texto de hoy nos muestra la importancia que nuestro Señor le da a la generosidad. Pareciera que nuestro Señor quiere asegurar que su pueblo sea un pueblo generoso. Y protege tanto la generosidad que ustedes saben, en el libro de Hechos capítulo 5 empieza con esta narración, el libro de Hechos, de dos personas que caen muertas en la primera iglesia a causa de una generosidad fingida o falsa. ¿Cómo nuestro Señor quiere proteger la generosidad? Porque a ellos no los mató Pedro, eso hay que aclararlo, ni la iglesia, eso hay que aclararlo. Ellos cayeron muertos porque estaban fingiendo generosidad. ¿Cómo el Señor quiere liberarnos de la tacañería a nosotros hoy? Pues bien, nuestros textos, los dos que hemos leído, nos dan las dos grandes estrategias divinas en contra de la tacañería. Ambas estrategias se apoyan sin duda, en el verso número 9. El verso número 9 es una presentación gloriosa del Evangelio. Nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros que estábamos en la pobreza peor de nuestra condenación y nuestro pecado, fuésemos enriquecidos. Qué preciosa descripción de todo el ministerio y la vida de nuestro Señor. Los textos que veremos hoy, el primero muestra la gracia de Dios testificada en la generosidad. El segundo texto, la gracia de Dios que transforma a personas en hombres y mujeres generosos. La gracia que se testifica en la generosidad, la gracia que transforma en generosidad. Bueno, el primer texto, capítulo 8, lo voy a pasar un poco más rápido, verso 1 en adelante. Noten que empieza el verso 1 diciendo: queremos que se enteren de la gracia de Dios. Eso ya es suficiente para hablarnos hoy. Dios quiere que tú tengas ojos para la gracia. Dios quiere que tú tengas capacidad de observar los testimonios de gracia. Dios quiere que tú crezcas en ojos, oídos y boca para hablar y contemplar la gracia de Dios en el mundo, como esa mujer en Sudáfrica que nos cuenta Phil Yancey en su libro. Estaban en esas comisiones de verdad en África, donde el victimario tiene que venir a pedir perdón a la víctima, y este hombre había matado al esposo y al hijo de la señora, toda la familia que tenía, llevada por la violencia surafricana en su tiempo.
Y ahí ante el estrado ella tenía que escuchar la verdad en las comisiones de verdad, y ella decidió no solo perdonarlo, sino que se paró, fue y lo abrazó y le dijo: yo quiero que desde ahora usted sea mi hijo y venga a vivir en mi casa. Y claro, Dios nos hizo para poder contemplar gracia, porque necesitamos gracia y necesitamos ojos para ver la gracia de Dios. Y lo que hace el primer texto es mostrarnos qué hizo la gracia de Dios en una comunidad pobre y sufriente. Veámoslo en 5 aspectos rápidamente. Primero, esta gracia, esta generosidad comenzó con Dios. Es la gracia de Dios que se le dio a ellos. Nosotros no somos fuentes de ninguna gracia y generosidad, sino que damos de gracia lo que recibimos de gracia. Por eso el verso 9 es tan importante como el fundamento y el sustento teológico de estos 2 capítulos. La segunda característica de esta generosidad es que se da en medio de las pruebas. Es decir, el verso 2 y 3 nos dice que ellos no esperaron, dice, en medio de las pruebas más difíciles. Ellos no esperaron a estar bien para dar. Ellos no esperaron a que les sobrara para dar. Y lo dieron con desbordante alegría, aún en medio de una gran pobreza. Y esto es muy particular, porque la teología bíblica de la generosidad dice: la generosidad se basa en la gratitud por la gracia recibida, y la generosidad se expresa en el gozo maravilloso de dar. Entonces es una generosidad que comienza en Dios, no espera estar bien, dice que espontáneamente lo dieron. Y en tercer lugar, es una generosidad consciente. Miren el verso 3, por favor. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Y esto es lo que yo extracto de esta escritura. Ellos analizaron muy bien lo que iban a dar. No fue que los manipularon en un momento de adoración o de efervescencia, sino que ellos pensaron muy bien hasta dónde podían ir para dar. Lo analizaron en casa, papá y mamá. Miraron sus cuentas, vieron qué tenían y decidieron dar lo que podían. Pero después de haber dado lo que podían, dijeron: podemos hacer un esfuerzo más. Podemos dejar de comer esa hamburguesa esta semana y darlo para la obra misionera. Podemos aguantarnos las ganas de tener ese nuevo traje, porque finalmente no lo necesitamos, y podemos ir un poco más allá de lo que podemos. Fue consciente, y por ser consciente fue realmente sacrificial. No fue que los manipularon en una iglesia y les hicieron promesas tontas para que dieran. Ellos lo dieron de buen corazón. Miren el verso número 4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta. Rogándonos con insistencia. Ellos no consideraron la generosidad como una virtud, sino como un privilegio. No lo hicieron como nos dice el Sermón de la Montaña, que algunas personas hacen sus buenas obras y tocan trompeta para que la gente le rinda homenaje y aplauso. No, ellos consideraron que era un privilegio, como cuando uno va a estos pueblos antioqueños y ve esas comunidades cristianas sufriendo en esos pueblos abandonados y atravesados por la violencia, y va uno a predicar. Y al final del servicio una hermana se acerca y le da la mano diciendo: Dios te bendiga, pastor, y en la manito hay un billetito. Y uno ve que esa señora es una señora pobre. A mí me ha pasado eso varias veces y yo le digo: hermana, no, por favor. Es decir, por mi mente pasan todas esas imágenes. Yo puedo tener 10 veces lo que esta señora tiene. No, hermana, no se preocupe, hermano, usted debe tener alguna necesidad. Y la señora responde, escuche bien cómo responde: hermano, seria, me dice, no me robe la bendición. Y uno se ve absolutamente desarmado. Uno tiene que tomar ese billetico y tal vez pasárselo a un pastor necesitado o a alguien, pero uno no puede hacer más que decir: esta persona realmente entiende que la generosidad es un privilegio. Generosidad que comienza con Dios, que no espera buenas circunstancias, que es consciente, que se ve como un privilegio. Pero noten esto, verso 5: generosidad que no es solo plata. El verso 5 lo dice muy claro: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Porque es que a veces es muy fácil dar plata,
Pero nos dicen los hermanos que saben profundamente de estas cosas que generosidad es dar tiempo, es dar de nuestros talentos y es también dar de nuestros tesoros. Y hermanos, tengo que decirles, para la gloria del Señor, en esta comunidad hay hermanos muy generosos, especialmente en el factor tiempo. ¿Sabían que con estos 3 servicios hay hermanos que están llegando a las 6:30 de la mañana? Y no se van a ir de aquí hasta las 2 de la tarde. Contando los tiempos de transporte y preparación en casa, estos hermanos nos están regalando todo un día de trabajo de su semana para la gloria del Señor. Pero es que se están entregando a ellos mismos. Es muy importante esto, porque en el verso 7, quiero mostrarles ese factor. En el verso 7, los especialistas en el lenguaje paulino nos dicen que muy posiblemente el verso 7 es un sarcasmo de Pablo. Pablo usaba la sátira y el sarcasmo como la diatriba, estas formas de lenguaje, ¿no? Porque Corinto era una iglesia muy bendecida. Ya nos ha dicho en la primera carta, capítulo 1, verso 7, que esta iglesia era bendecida en todo, dice Pablo. Ustedes son bendecidos en todo. Y miren el verso 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en la gracia de dar. Sí, porque hay hermanos que sobresalen en la ropa que se ponen cada semana. Oh, toda de marca. En los viajes que hacen los hermanos, ¿no? En el carro que se come, en la educación sobresalen. Pero Pablo dice, hasta que un cristiano no sobresale en dar, no ha entendido el evangelio. Sí, hay una relación en esto, en que si yo realmente he entendido gracia, yo no merecía nada de Dios. Nada, ni físico, ni espiritual, ni emocional, nada. Todo ha sido un regalo inmerecido de Dios. Y entonces ahora Dios me da oportunidades de dar. Y el verdadero creyente entiende que esto es marca del evangelio. Ahora Pablo es muy astuto como pastor. Y después nos va a decir más adelante en el capítulo 10 que es atrevido como pastor, porque está poniéndoles el ejemplo a los macedonios. Pero noten, los macedonios fueron inspirados por ellos mismos. Lo leerán ustedes si leen estos 2 capítulos completos. Fueron los mismos corintios que con su entusiasmo, con su vivacidad, en esos cultos de adoración donde todos los dones se manifestaban, gloria a Dios, que entusiasmaron a los macedonios. Pero fueron los macedonios los que lo hicieron, ellos no lo hicieron. Era una fe solo de palabras. ¿Cómo podemos trascender nuestra fe en la generosidad? Para eso tenemos el siguiente texto, capítulo 9, verso 6 en adelante. Noten, por favor, Pablo no está preocupado por plata. Él sabe que mi Dios proveerá, y él sabía vivir humildemente, y él sabía también tener abundancia. Pablo está realmente preocupado por los corintios. Los corintios tienen que entender estas dimensiones de la madurez cristiana y de la generosidad de Dios, y para eso les da este texto, hermanos, que es definitivamente sobre la generosidad, no solo fundacional para entender nuestra mayordomía, sino que es poderosísimo. Es un texto bíblico aplastante para el cristiano tacaño. Verso 6. Pablo recuerda el principio universal que Dios ha depositado en la creación, que dice así: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dios bendiga a las madres antioqueñas, esas mamás que se quitaban el pan de la boca para dárnoslo. Los que venimos de hogares pobres sabemos qué es eso, que la mamá le daba a uno hasta reventar y después uno se daba cuenta que ya no había almorzado. Ya se había aguantado las ganas para darnos a nosotros. Y es a esas mamás que ahora, cuando nosotros somos adultos, bendecidos por el Señor, lo que pida esa viejita, lo que ella pida, se lo vamos a dar. Es decir, un principio universal para la generosidad humana, no solo para la generosidad cristiana. Y Pablo lo recuerda atrevidamente. Porque cuando usted lee el capítulo 8, verso 16, Pablo se da cuenta
que la tacañería es visible en la ofrenda. Lean el verso 16. Era en las ofrendas donde él dice: yo quiero que ofrenden, pero hermanos, no con tacañería. ¿Se acuerdan la historia de nuestro Señor? La anciana llegó y echó unas pocas monedas, y los ricos hacían cheques ostentosos por millones. Y el Señor, con su mirada láser al corazón humano, dijo: esta mujer ha dado más. Y no era un más cualitativo, era un más cuantitativo. Esa mujer ha dado más. Y la explicación de nuestro Señor es: ella ha dado más porque ha dado todo lo que tenía. Esta mujer se desprendió sacrificialmente para Dios. El rico dio de lo que le sobraba. Entonces la inversión en el reino de Dios es vista por Dios y es galardonada por Dios. En el verso 7 nos aclara que debe ser una decisión del corazón, no una manipulación humana. No vaya a una iglesia donde lo obligan a dar por miedo o por ambición de lo que vendrá. Es claro que hay una decisión del corazón, no de mala gana, nos dice el verso 7, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Has pensado lo profundo de esa frase? Dios mira tu actitud cuando entregas la plata. Algunos dicen que cuando ofrendan a ciertas personas, cuando ofrendan, lo dan con tal tacañería que el pobre Bolívar y Santander lloran dibujados en el billete. Tiene que ser una decisión del corazón, algo planeado, pensado, consciente, pero además de eso, alegre. No haga como el campesino que dijo: le voy a dar a Dios mis 2 cosechas. Él tenía 2 cosechas, una era de algodón y otra de maíz. Su mujer le preguntó: ¿y cuál de las 2 es la del Señor? Él dijo: no, más adelante decidimos cuál es la del Señor. Un día, una de las 2 cosechas se le quemó, y mirando tristemente por la ventana le dijo a su mujer: querida, la del Señor se malogró. Tendrá que ser una decisión del corazón y una decisión alegre como para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 8 nos va a decir por qué. Porque es la gracia de Dios multiplicada. Dios puede hacer que abunde toda gracia en ustedes, de manera que siempre, teniendo en toda circunstancia, tengan necesario para que abunden en buenas obras. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Y ustedes pensaban que era Malaquías el texto más importante para las ofrendas en la iglesia. Probadme en esto, dice el Señor. Yo sé, muy importante ese texto, pero ¿no les parece este texto mucho más incisivo en nuestro corazón? Nos está diciendo que Dios está buscando canales, no estanques. Si Dios ve que tú eres un estanque que se va a quedar con las bendiciones para disfrute solo y personal, Dios dice: no voy a invertir ahí. No es buen negocio. Dios dice: yo voy a invertir en los que se vean como un canal, que reciben de gracia y dan de gracia. Y en esos Dios se complace en invertir. La Reina Valera dice: poderoso es Dios para hacer que abunde. Eso es una promesa extraordinaria de la palabra del Señor. Y Pablo está yendo al corazón, recordándole principios universales, decisiones de discipulado y ahora gracia multiplicada. En cuarto lugar, los versos 11 al 13, no solo es gracia multiplicada, es adoración multiplicada. Cuando yo doy, se multiplica la adoración de Dios. Es claro que al final de ese verso dice: entonces resultará en acción de gracias a Dios. En el verso 12 también dice que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Es decir, tú estás estimulando la adoración de Dios cuando le das a misioneros, a organizaciones humanitarias, a la iglesia, al pueblo de Dios para que haga su ministerio. Pero no solo adoración. Por favor, miren esto. Miren esto. Al final del verso 14, además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que Dios ha derramado, que Dios ha recibido de Dios. La generosidad no solo multiplica la adoración, sino también la oración. Estimula la oración. Y quienes hemos vivido
por la gracia del pueblo de Dios, porque los pastores vivimos de la gracia del pueblo de Dios. Los que fuimos estudiantes alguna vez y necesitamos esa beca, si no, nunca habíamos podido estudiar. Los que recibimos libros de organizaciones cristianas, oramos por ellos. Muchas veces en nuestra propia mesa, en casa, estamos dando gracias por cada persona que ha hecho posible a lo largo de nuestra vida, nuestra capacitación, recursos y nuestro sostenimiento en el ministerio. La generosidad multiplica la adoración y la intercesión del pueblo de Dios. Pero verso 13, hermanos, verso 13. Ustedes han escuchado que usamos mucho la expresión vida centrada en el evangelio. Pues aquí tienen una evidencia de eso. Verso número 13. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo. ¿Qué es una vida centrada en el evangelio? ¿Que gana todos los debates teológicos con los amigos? ¿Que vive experiencias dominicales que los suben a la gloria? Para Pablo es muy claro decir, el testimonio del evangelio se acompaña con generosidad. Hermanos y hermanas, concluyamos. Tengo 3 conclusiones y una aplicación. Primera conclusión. Uno, al leer estos textos, siente que se mete en la intimidad de la correspondencia entre Pablo y sus discípulos en Corinto. En el capítulo 10, verso 1 y 2, Pablo admite que está siendo atrevido. Hermanos y hermanas, yo reconozco que soy atrevido. Y soy atrevido con una frase que aprendí hace muchos años que dice, para amar hay que dar hasta que duela. Yo sé que amo a mis hijos no por los sentimientos que ellos me producen. Eso sería enamoramiento, no amor. Yo sé que he amado a mis hijos porque a lo largo de la vida me ha tocado darles hasta que me ha dolido. Y bueno, la generosidad con los hijos es fácil, la generosidad con nosotros mismos. No vamos a comprar una camisa. ¿Y qué tan generosos somos? Porque decimos, de pronto también necesitaré una gris y una amarilla y una verde. ¿Por qué no me compro las 4 de una vez? ¿Qué tan generosos somos con nosotros? Pero el atrevimiento de pedir generosidad con dolor para la obra de Dios. Yo soy atrevido con ustedes en eso. Seamos generosos para la obra de Dios. Hay promesa, hay bendición, es marca de vida cristiana. Segunda conclusión. Este es un tema muy importante para Pablo. El tema del dinero aparece mucho en las escrituras, pero para Pablo es muy importante. Miren el 8, 20 y 21. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Para Pablo es muy importante las buenas prácticas. Voy a poner en el chat de la iglesia, si no está ahí, puede incluirse, un documento que nuestras iglesias, el Redil aquí en Medellín, somos 14 iglesias, estamos publicando hace 2 semanas. Se llama 12 prácticas saludables. ¿Qué es lo que distingue nuestras comunidades de cara a una sociedad que nos juzga, entre otras cosas, por el mal manejo financiero y el abuso de poder por parte de los pastores? ¿Con qué nos comprometemos ante la sociedad? Y creo que estamos haciendo lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a evitar cualquier crítica que haya sobre nosotros. Vamos a hacerlo bien. Verso 21, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Para Pablo el tema es tan importante que él sabe que debe hacerlo con toda la decencia, con todo el decoro. De hecho, ustedes van a ver que inclusive él les pide que nombre la misma iglesia, las personas que tocan el dinero, que es una de las prácticas saludables que nosotros señalamos en ese documento. Tercera conclusión. Hermanos y hermanas, hay 2 tipos de personas generosas. Hay quienes se creen que ellos son la fuente de la generosidad. Y aun si dan 500 pesos se sienten maravillados porque, 500 pesos que salieron de mi bolsillo para una persona necesitada. Esas personas se creen fuente de su generosidad.
Yo les pido que en el nombre de Dios no sean esa clase de personas, porque hay otra clase de personas generosas. Y es las personas que saben que lo que están haciendo es un canal de bendición que ellos recibieron de Dios y están administrando eso para que les llegue a más personas, como si solo a su casa llegara el agua y llegara a borbotones en un solo tubo y usted lo distribuyera de la manera más sabia para tantas personas que necesitan ese precioso líquido. Hay personas, y a eso nos llama el Evangelio, que nos asumimos no como estanques, porque los estanques se envenenan y se contaminan, sino como canales de bendición. Por eso, ¿cómo aplica a nosotros? Yo les preguntaba en la introducción, en la oración, si recordamos personas en nuestra vida que han sido generosas. Al mencionarnos este texto, el Señor nos está dejando ver que es esencial entrenar nuestro ojo y nuestros oídos para ver gracia de Dios. Y especialmente aquellas en las que nosotros hemos sido beneficiados, porque algunos no hemos dado gracias ni a papá y a mamá. Algunos hemos sido profundamente ingratos y pensamos que todo lo que tenemos nos lo merecemos, como los adolescentes que quieren controlar a papá y mamá como reyesitos, pensando pues que ellos crearon todo eso, cuando son el producto de papá y mamá que han trabajado duramente por años para ello, pero ellos no, ellos se sienten los dueños del mundo. Y algunos tenemos esa actitud. Por eso les decía, el texto nos hace pensar en modelos fuera de nosotros, donde hemos visto gracia de Dios. ¿Cuántas personas fueron involucradas en que el Evangelio pudiera llegar a mi familia? Traductores bíblicos, misioneros, organizaciones, casas de publicación, inseminarios, tantas personas que oraron, que dieron ofrendas generosas, que invirtieron tiempo para que tú pudieras conocer el Evangelio. También te hacía la pregunta, ¿eres tú tacaño? Y aquí le voy a dar la definición de tacaño. Esta es mi definición al estudiar este texto. Tacaño es quien no da de acuerdo con lo que ha recibido. Esa es mi definición. Tacaño es quien no da de acuerdo a lo que ha recibido. Entonces puede ser un ciego que no ve todo lo que ha recibido. San Pablo nos confronta diciendo, ¿o qué tienes que no has recibido? Pero es que tampoco actúa para devolver por gracia aquello que le ha sido consignado por la gracia de Dios. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros? ¿Cuál es la aplicación? Hermanos y hermanas, yo deseo con todo mi corazón que como iglesia seamos conocidos como una gente generosa. Qué terrible herencia le daríamos a nuestros hijos, que nos recuenten diciendo: mi papá fue codo, mi papá era tacaño, mi papá era mezquino. Que seamos hombres y mujeres conocidos por generosidad. Y la primera generosidad que se nos demanda, soy atrevido en eso, es la generosidad con la obra de Dios, con la obra que prepara predicadores y misioneros, con la obra que produce materiales, con la obra que atiende al que necesita beneficio, al pobre, al marginal, con la obra que permite que lugares como estos sigan predicando el Evangelio y jóvenes se preparen cada vez más y se planten nuevas iglesias, envíen personas a servir en otros lugares, se hagan nuevos recursos y materiales para la obra de Dios. Tenemos que ser gente conocida por la generosidad, porque Dios quiere liberarnos del egocentrismo, porque Dios quiere llevarnos a depender de Él y de su abundancia, y no de nuestra capacidad de acumular, como el tonto en la parábola del Señor que describe el Evangelio. Ese tonto que pensaba que lo único que tendría que hacer era hacer graneros más grandes y más grandes y más grandes. Y el Señor le dice: y tu alma, y tu alma, y tu alma, y tu alma, y tu alma. Dios quiere que tu alma sea liberada del egocentrismo y que aprendas a dar hasta que duela, pero desde una transformación profunda que hace la gracia del Señor en nuestros corazones.